Y siguiendo la presentación de Teresa, que mencionabas el plan de ciencias marinas o el programa de ciencias marinas, pues vamos a ver ahora de qué se trata, ¿no? ¿Qué es esto? Nosotros, bueno, lo llamamos investigación colaborativa para Galicia del Mar y vais a ver el por qué lo llamamos así. No van las flechas, ¿no? Me dijiste aquí, para pasar, la de abajo, la de arriba, o con esto. ¿No va? Posiblemente haya dos abiertos. Sí. Tenías dos abiertos y estabas jugando con el otro. Con el otro. Ahora sí. Dale, gracias. Bueno, pues vamos a ver. El programa de ciencias marinas, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que es una cuestión por el momento coyuntural. Es decir, es un gran proyecto basado en fondos Next Generation de la Unión Europea. ¿Vale? Lo que pasa es que es verdad que hace 2 semanas el Ministerio de Ciencia ha confirmado una segunda fase del programa, de los programas, que vamos a ver, incluyendo el de ciencias marinas, aunque no sabemos todavía cómo se va a organizar este tema. Entonces, los fondos Next Generation, sabéis que de él se basa el mecanismo para recuperación y resiliencia, habéis escuchado el MRR, que en España se llama Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, PRTR. Y dentro de él, pues hay 10 políticas palanca y 30 componentes, ¿vale? Uno de esos políticas palanca, la sexta, es el Pacto por la Ciencia y la Innovación, y dentro de él hay 3 componentes, y el 17 es el de la reforma institucional, fortalecimiento de las capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y dentro de esto, hay, de este componente 17, hay 3 reformas y 9 inversiones. A muchos os sonará una reforma como fue la Ley de Ciencia, ¿vale? Pues esa es la reforma 1, planificada dentro de este componente. Las convocatorias de infraestructuras, donde el CESGA pues, ha tenido también su papel, INESA estratégicas y pruebas de concepto, pero la inversión, una de todas ellas, es lo que se llama planes complementarios con las comunidades autónomas. La idea de estos planes complementarios era, o es, estructurar las diferentes investigaciones que se hacen en España a nivel nacional y a nivel de las comunidades autónomas, para que esta investigación no fuese dispar en las 17 comunidades autónomas, sino que hubiese algún tipo de integración. Por eso estos planes lo que vienen es a financiar con fondos Next Generation una parte y con fondos de las comunidades autónomas otra parte, el 60 y el 40%. Existen 8 planes complementarios que desarrollan sus propios programas. De ahí la confusión a veces, vamos, planes complementarios y programas. Dentro de planes complementarios, que es la herramienta, hay 8 programas de investigación, que son estos 8 que vemos aquí, que van a tener continuidad como concepto. Uno de ellos es el de ciencias marinas. En el caso de ciencias marinas participamos 7 comunidades autónomas, con un total de inversión de 55 millones de euros, en el caso de Galicia 10 millones de euros, de los cuales 6 son fondos Next Generation, puestos por el Ministerio, y 4 los aporta la Xunta de Galicia, que en este caso también son fondos europeos provenientes de un fondo estructural como es el FEMPA. Lo importante aquí es que es una estructuración entre las 7 comunidades autónomas, es decir, tenemos objetivos comunes, más o menos, unos grandes objetivos comunes, cada uno vamos haciendo cosas diferentes, pero enmarcadas en esos objetivos comunes, que son 3 grandes objetivos, lo que llamamos líneas de actuación, que son estos que veis aquí en la derecha y arriba. La primera es dirigir nuestros esfuerzos de innovación e investigación a la observación y monitorización del medio marino y del litoral. Una segunda línea de actuación sobre acuicultura sostenible, inteligente y de precisión, y una tercera para la transformación social y económica para la resiliencia. En total, en el caso de Galicia, como os comentaba, son 10 millones la financiación, somos 14 las instituciones presentes, es decir, todas las que tienen que decir algo en el medio marino, más de 330 investigadores, y se desarrolla hasta septiembre del año que viene. Nos dividimos en 11 paquetes de trabajo, 38 actuaciones y 132 actividades a desarrollar. Es decir, prácticamente todos los actores que tienen que decir algo en ciencia marina e investigación en Galicia estamos participando. Y eso es una enorme novedad que nos permite estructurarnos y avanzar hacia el futuro. Aunque sea un proyecto coyuntural, estos 10 millones, remata el año que viene, ya veremos la continuidad que va a haber. La idea que tenemos es seguir manteniéndonos como red y funcionando conjuntamente. Las siguientes diapositivas me voy a centrar exclusivamente en la línea de actuación 1, porque es la que nos interesa hoy en estas jornadas. Vamos a dejar la acuicultura, la economía azul un poquito de lado, ¿vale? Entonces, en esta línea
de actuación, que son, como, bueno, vamos a verlo, varios paquetes de trabajo. El objetivo es generar una estrategia integral, aquí volvemos, ¿no?, a la palabra, a largo plazo, para observar y monitorizar el ecosistema marino en Galicia, mejorando las herramientas e innovando tecnologías. Vamos a ver de qué se trata de esto. El fin último es garantizar un aprovechamiento, un uso más sostenible de los recursos y los servicios ecosistémicos. Por tanto, esto va a impactar, por un lado, la administración, porque va a poder tomar mejor sus decisiones, la ordenación y gestión, viene al cuento con la charla anterior, al medio marino, porque vamos a permitir conservarlo mucho mejor o con herramientas más adecuadas, por supuesto a los sectores productivos, pesca, marisqueo, agricultura y todos los sectores relacionados, y a la sociedad. Y por supuesto no podemos dejar de lado a la ciencia, ¿vale? La ciencia, vamos a poder vivir de lo que aquí vayamos a diseñar de una manera mucho más adecuada en el futuro. Entonces, ¿cómo generamos esta línea de actuación? ¿Cómo la estructuramos y el por qué? Lo primero que vimos es que en Galicia tenemos una capacidad enorme de siempre de recoger información y lo estábamos haciendo y eso ya existía. Somos bastantes científicos, no todos los que deberíamos de ser, y unas capacidades en la administración, en la Xunta de Galicia, importantes. Ahí está, bueno, la base de datos que se ha comentado, ¿no?, de Meteo Galicia, propio Intecmar, que lleva recogiendo datos, o el IO, desde hace décadas de una forma rutinaria y mantenida. El problema es que lo que vemos es que esa capacidad está ahí, pero nos falta una gran cuestión, que es la necesidad que nos demanda la sociedad, que es para una gestión integrada, como has dicho, Teresa, lo que necesitamos es una información, unos datos masivos y sostenidos en el tiempo, y además con una calidad conocida. Ahí es donde nosotros, y no todo el mundo, falla, digamos, porque esto es caro y esto es difícil de realizar, ¿vale? Por eso nosotros aquí lo primero que pensamos es, bueno, si es caro, pero ya hay muchas variables que se están recogiendo de una forma rutinaria a través de satélites o sensores que ya están desarrollados, ¿qué nos falta? Pues nos falta recoger un conjunto de variables, que ahora las veremos, para las que necesitamos desarrollar nuevas tecnologías y herramientas de observación y monitorización. Ese es el base del paquete de trabajo 3, que lo vamos a ver después. Ahora bien, si empezamos a recoger datos de forma masiva, con un desarrollo de nuevos sensores, drones y todo lo demás, ¿qué vamos a hacer con todos esos datos? Como hasta ahora, en sitios de la universidad, del CSIC, donde sea. Pues no, necesitamos desarrollar una infraestructura y todo lo asociado a la infraestructura, porque no solamente un disco duro o un ordenador, que es la plataforma integrada de datos marinos, pero procurando no inventar la rueda, porque todo esto ya se está haciendo en otros lados. O sea, que hay que hacerlo de una forma consensuada. Y en parte esta jornada también va de esto, ¿no? Pero ¿qué pasa con los datos? También lo ha mencionado Teresa, que son datos heterogéneos. Aquí hablamos incluso de datos socioeconómicos, ¿vale? No solamente datos de temperatura o de clima, son datos de pesca, de genómica, etcétera. Son datos heterogéneos, con lo cual tenemos que estudiar, si queremos desarrollar herramientas y servicios para toma de decisiones por parte de quien tiene que tomar la decisión, tenemos que desarrollar herramientas para poner en común esos datos heterogéneos y que se entiendan entre sí. No solamente cómo se almacenan físicamente, sino cómo se analizan y que puedan generar esa información al que toma la decisión de la forma más informada posible. Y con todo esto no valdría de nada tener recogida muchos datos, almacenarlos en su sitio y de forma ordenada y analizarlos de una forma adecuada si no tenemos una estrategia de largo plazo de cómo se van a recoger esos datos, quién los va a recoger, quién lo va a pagar, aunque abaratemos los costes con lo que estamos desarrollando, quién va a cubrir todo esto. Todos esos protocolos, todos esos planes, toda esa gobernanza tiene que ser definida. Y eso es lo que estamos haciendo en el paquete de trabajo 2. De todos estos paquetes de trabajo hay representantes aquí. O sea que luego en el debate podemos hablar al respecto. Pero para ir rápidamente, el paquete de trabajo 3, para que, bueno, quien no está metido en el programa Ciencias Marinas, pues lo pueda ver. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se trata? Se trata de enfrentar, como he dicho antes, cómo podemos recoger información de variables que habitualmente son difíciles de recoger por su propia naturaleza, ¿vale? Porque hay sensores que no permiten recoger. Podemos pensar que todos tenemos en mente los satélites con microondas o sensores de temperatura, salinidad, etcétera, pero hay muchas variables que actualmente las recogemos. Por ejemplo, en mi caso, que trabajo en pesca, pues vamos a una campaña que cuesta 28.000 euros al día al Flemish Cap Terranova. Y allí cogemos datos, pues unas 15, 20 personas a bordo y a medir peces, nos tiramos un mes
¿vale? Recogiendo todos esos datos que luego se almacenan. Eso es carísimo, involucra a muchísimas personas, pero no hay otra forma por el momento. Y como esto, pues muchísimas otras situaciones, contaminantes, etc. Entonces, aquí enfocamos en cómo recoger variables biogeoquímicas, variables del plancton, contaminantes químicos, recursos litorales, sobre todo el tema del mejillón, percebe, algas, etcétera, datos pesqueros, esto es lo que hablaba, cómo optimizarlo, y datos también de seguridad alimentaria. Esto es importante porque hay una fase de todo lo que se recoge en el mar que ya está en tierra, pero que es el que llega al consumidor, que no tendría sentido todo lo que hacemos de pescar, acuicultura, etcétera, si eso no llega en las condiciones adecuadas. Para ello, ¿cómo lo estamos haciendo? Desarrollando nueva sensórica, procesos de óptica de imagen, inteligencia artificial, ómicas, como la genómica, transcriptómica, utilizando tecnologías de nanotecnología, láser, drones, tecnologías acústicas, biosensores, etcétera. ¿Para qué? Para la detección temprana de riesgos y amenazas. El hecho es importante para la toma de decisiones. Para caracterizar la dinámica del ecosistema litoral, bueno, ya hemos visto el concepto litoral que es bastante amplio, ¿no? A un biólogo a veces eso nos choca, porque para nosotros el litoral es una cosa, pero el concepto litoral de la ley es el que es. Para la mejora y evaluación del seguimiento de los recursos marinos y para monitorizar la calidad y seguridad de la producción. ¿Qué impacto pensamos que este paquete de trabajo va a tener? En mejorar una mayor resiliencia frente a riesgos y amenazas ambientales, avanzar la transición digital, en el manejo de datos pesqueros, una gestión más sostenible de los recursos marinos de todo el concepto litoral y fortalecer la calidad y seguridad de los productos del mar. Por tanto, al finalizar el programa Ciencias Marinas, lo que esperamos es tener herramientas y metodologías innovadoras, una mayor automatización, por tanto, un menor coste y una mayor eficiencia en el uso de los fondos para recoger más datos y una aplicación sistemática de esto, ¿vale? En el paquete de trabajo, ahora bien, lo decía antes, tenemos todos esos datos en el futuro, dentro de 15 años, todos estamos recogiendo datos con sensores nuevos, baratos y masivos, ¿y qué hacemos con todo eso, ¿no? Quitando pocas excepciones, la mayor parte de estos datos pues están en cajones, en discos duros de los investigadores, ¿vale? En proyectos, excepto lo que ya está estipulado por ley, ¿no? Cosas como que hace el Intecmar, Meteo de Galicia, el IO, etcétera. Entonces, para esto, no voy a meterme mucho más, porque Teresa lo ha ido adelantando, pues tenemos un paquete de trabajo 4, que es el desarrollo de esta plataforma integrada de datos, donde se está analizando cómo integrar fuentes de datos muy diversas y heterogéneas, cómo poner todo esto en una plataforma de datos en una integración, es decir, la infraestructura, de cómo ponerlo ahí, y cómo esos datos tienen que estar estructurados, es lo que se llama el laboratorio virtual marino, dentro del cual ya se ha conseguido, ¿no? el hito, como decías, del producto mínimo viable. Y todo ello debe llevar a definir, con todos esos potencial de datos, ojo, no estamos trabajando en almacenar los datos o en generar los datos, sino en diseñar nuestras capacidades para luego tener la facilidad de conseguir esos datos y almacenarlos y trabajarlos, diseñar con todo eso qué productos y servicios se nos demanda por parte del sector productivo, la administración, etcétera, para generarlos a partir de esta plataforma, ¿vale? Por tanto, el resultado esperado es facilitar la exploración e integración de diversas fuentes y tipos de datos, desarrollar nuevas oportunidades de investigación e innovación y, por supuesto, será el núcleo para el desarrollo de servicios de sistema de alerta y toma de decisiones. Y pensamos que esto va a tener un impacto muy importante a nivel de posicionar a Galicia a nivel internacional en cuanto a ser líderes en gestión de datos marinos, aquí estamos, fortalecer la colaboración internacional. Galicia es y debe ser aún más un actor fundamental en Europa y a nivel internacional en el tema marino y, por tanto, desarrollar políticas sostenibles o más sostenibles de lo que está haciendo ahora. Ahora bien, comentaba antes, tenemos un montón de datos muy diferentes en naturaleza, los tenemos ya almacenados con cierta estructura adecuada, protocolos de datos, gestión, gobernanza, pero son tan dispares que cómo los utilizamos para qué, para informar al que va a gestionar el ecosistema, ¿no? Con la nueva ley, por ejemplo, o con otras. Bueno, pues para eso hemos cogido 3 casos de estudio, porque no podemos abordar en el programa de Ciencias Marinas toda la posible casuística, pero 3 casos de estudio que nos van a permitir estudiar cómo poder hacer esto, ¿no? Son casos de estudios que nos debe llevar a desarrollar el gemelo digital y luego veremos, ¿no? Pedro, que estuviste en la reunión de estos días en Bruselas, que nos contarás un poco más de esta iniciativa a nivel europeo. Pero aquí estamos 3 grandes casos, uno de ellos es el análisis de eventos extremos con inteligencia artificial, donde se analiza la dinámica de precipitaciones, inundaciones y su efecto en la salinidad de las rías, un simulador de la contaminación y de microplásticos en el ecosistema y un simulador de la dinámica de las cenizas de los incendios que acaban en las rías y por tanto también tienen su impacto. Todo esto son simulaciones.
Se basan en datos, por supuesto, pero no estamos recogiendo datos, sino que estamos simulando datos de muy diferente naturaleza, como estos van a tener en un modelo un resultado que podamos entender y utilizar para tomar decisiones, ¿vale? Por otro lado, tenemos un modelo end-to-end en pesca, en el que se trata de desarrollar modelos o utilizando modelos biofísicos actuales con 3 casos de estudio, que son la sardina, merluza y el pulpo, e integrar todos esos modelos biofísicos con datos biológicos, pero también sociales y económicos, modelos biosocioeconómicos, ¿vale? Esta es la naturaleza heterogénea de esta simulación. Y por último, estamos desarrollando bateas digitales, es decir, imitar el concepto batea a nivel digital, para tener ese gemelo digital, pero no quedándonos en la batea que ya existe actualmente, sino progresar hacia un futuro innovador, que es lo que vemos que es lo que hay. Por un lado, el desarrollo de un modelo INTA, acuicultura multitrófica integrada, utilizando el mejillón y algas, y por otro lado, un INTA-RAS, es decir, en sistemas de recirculación, es lo que significa RAS, es decir, en tierra, vamos a decirlo así, con el lenguado y macroalgas. ¿Qué esperamos? Pues tener mayor capacidad para enfrentar eventos meteorológicos extremos, utilizando esta tipología de datos integradas, optimizar prácticas pesqueras y evolucionar a una acuicultura mucho más innovadora, eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Pero en esencia, este paquete de trabajo lo que pretende es generar estos módulos iniciales para un simulador integrado para los nuevos servicios que van a ser definidos. Por tanto, mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones, que ésta sea más transparente e informada posible, ¿vale? Basada en ciencia. Y por último, como os decía al principio, todo eso está muy bien, podemos conseguirlo. Bueno, la idea siempre del programa Ciencias Marinas no es conseguir todo esto en la vida del programa Ciencias Marinas. Ese fue siempre nuestra idea inicial. 1, porque es inviable, pero 2, si lo que pretendíamos es utilizar el dinero para conseguir algo finalista, sería otra cosa. Aquí lo que hemos intentado es dar ese primer paso. Si queremos llegar hasta allí, hay que dar este primer paso. Y ese es el primer paso. Por eso es esencial darle continuidad a todo esto, ¿no? Pero la forma de darle continuidad es definiendo esa estrategia y planificando la integración de todos los sistemas de observación existentes y otros que haya en el futuro, y generar esa gobernanza de quién genera los datos, cómo se almacenan, quién los paga. Vamos a ser honestos ahí, porque esto tiene un coste, aunque lo abaratemos, etc. Y para eso, el objetivo de este paquete de trabajo 2, cuyos coordinadores también están aquí, es generar un plan estratégico de observación marina de Galicia y definir esos sistemas de alerta y servicios para toma de decisiones que antes lo estaba haciendo. Es decir, es un estudio de qué tenemos, qué necesitamos y cómo integrarlo a nivel administración, ciencia y sector productivo. Resultados, pues definir esas necesidades de monitorización, cuáles son, algunas tenemos cubiertas, otras no. Definir esa red de redes, no se trata de que aquí se genere una sola cosa y que esa cosa sea la que haga todo, sino que debemos integrar diferentes iniciativas. Dentro de Galicia, que es lo que se trata, la red de redes, pero también fuera. No se trata nosotros de replicar, como dije antes, inventar la rueda. No se trata de hacer un Embodnet, un Copernicus, no. Integrarnos con todos ellos, ¿no? Seguir iniciativas. Por tanto, tener, por supuesto, los resultados esperados, tener ese plan estratégico de servicios. Aquí sí que somos finalistas, queremos tener para el año que viene ese plan estratégico definido y esos mecanismos de gobernanza por lo menos planificados y planteados, ¿no? El impacto, pues tener una mayor eficiencia en la observación marina, y eficiencia significa más datos con menos coste. Fortalecer la posición gallega a nivel nacional e internacional, una respuesta más efectiva a las amenazas, desarrollar esa red colaborativa sólida. Todos hemos colaborado siempre, pero hay que tener esa solidez, y la solidez significa permanencia en el tiempo. Y por último, integrar a los sectores clave, como son el de gestión, la administración, el científico y el productivo. Y con esto, de acabada la presentación.